relación con la médula espinal, pero hablaremos sobre las vías ascendentes. ¿Okay? Vamos a ver a qué se refieren esos términos. Bueno, discutimos algunos componentes que nos sirven para dar protección, para mantener firme a nuestra médula espinal. Aquí tenemos pues un corte donde esta es la región anterior, la región posterior. Observamos que tenemos algunas denominadas meninges o membranas, que son las que están recubriendo a su médula espinal. A través de esos espacios va a pasar pues el líquido cefalorraquídeo, aquel que se forma a nivel de los plexos coroideos. Pero poniéndole atención a esta estructura, pues algo que es de componentes óseos alrededor de la médula, usted dice que es una vértebra. Y yo le preguntaría a usted por las características que tiene esta estructura, ¿a nivel de qué vértebra estaríamos hablando? ¿Dónde se ubicaría dependiendo a las características que describimos ayer? ¿Qué pensarían ustedes sobre esa vértebra? Identifíqueme la vértebra. Ya vio la médula espinal aquí, ¿verdad? Tiene orificios, doctor. ¿Mande? No recuerdo el nombre de estos orificios que lleva. No sé si son las cervicales. Ajá, Ángel dice cervical. ¿Alguien más opina diferente o está de acuerdo? ¿Qué caracterizaba a las cervicales? ¿Qué las hacía diferentes? Bueno, que tenía un proceso espinoso, bífido, pero aquí no lo identifico. Ajá, proceso espinoso bífido. ¿Y qué otro componente tenían las vértebras cervicales? Siempre tienen un cuerpo, tienen las láminas, los pedículos para formar, y eso es componente a todas las vértebras. Cuando tenemos, por ejemplo, las torácicas, ¿cuáles son una característica esencial de ellas para diferenciar al resto? ¿No? Tienen facetas articulares, creo. Exacto, para las costillas, ¿verdad? Para esa articulación. Las lumbares, la diferencia es que el cuerpo es bien prominente, aquí por lo menos no lo puede identificar. Ángel dice, bueno, yo creo, doctor, que eso es alguna cervical. Pero ¿qué otro ya no es tan bonito como de forma esquemática? Ahí pasan las arterias vertebrales que van a ir ascendiendo. Bueno, muy bien. Nos localizamos a nivel de vértebras cervicales. Puede ser desde C1, C2 hasta C7. Ahora yo le preguntaría a usted, haciendo el ejercicio, dentro de esas cervicales, ¿cree que tiene características para alguna de las diferentes? Ahí solo hay dos especiales. Una que es C1, el atlas, o C2, el axis. Sería el atlas. Daniel dice el atlas. ¿Por qué sería el atlas? ¿Qué características le llaman la atención? Por los dos forámenes que mencionaba el compañero y porque se ve como lo que mencionaba ayer de la dentadura o el diente que se ve. Ajá. Entonces, este es el proceso odontoide, o que ese se va a, aquí es lo contrario, él va a hacer articulación, según es el atlas, después sigue el axis. Entonces, por ese proceso odontoide, es el punto relevante aquí,
que identifica que esto es C2. Después que usted vaya a revisar las diapositivas allá de las imágenes que tenemos de C1 y C2, la región del cuerpo, o por lo menos este arco anterior en el atlas, es un poco de menor tamaño. La faceta articular que tienen para hacer contacto con el occipital es un poco más prominente. Obviamente, colocándolo así de primera entrada, puede ser difícil un poco la ubicación, pero usted identificó estructuras importantes. Uno son los forámenes transversos, bueno, dentro de los procesos transversos, que estos se dirigen en esta localización. Vea que es más evidente, por lo menos este. El proceso bífido, que por lo menos en C1 no es tan evidente, pero C2 tal vez aquí fue que se nos... La verdad es una muestra anatómica en el corte, le hicieron un corte de cierre, pero el punto aquí relevante es este, el proceso odontoide. Entonces ahí sí la identificación que hizo Daniel, solo que sería para C2. ¿Sí? Doctor, perdón, tengo una duda. En las torácicas y lumbares, viéndolas desde una vista superior, por ejemplo, ¿se diferenciarían por su tamaño o sí podríamos ver las facetas de las torácicas? Sería más complicado. Si hiciéramos un corte similar a este aquí, que solo ve una visión superior. En ambas, si le hacemos el corte por en medio, no va a poder ver las fobias articulares o las facetas articulares. Entonces ahí va a ser complicado. Tendríamos que tener una visión también lateral para ver si ese proceso espinoso es más verticalizado o comparativamente el cuerpo ya de la vértebra que fuera más prominente en la vértebra lumbar. Haciéndole un corte en esta visión, pues no podríamos con exactitud diferenciarlo. Te podría decir, bueno, doctor, yo pienso que estamos o en una torácica o en una lumbar. Para que fuera torácica, tendría que yo observar a nivel superior e inferior las facetas o fobias articulares para las costillas. Y en las otras, pues la ausencia en las lumbares de una prominencia del cuerpo. Obviamente yo le pondría algún examen, alguna pregunta que pues sea, que tenga las características para poder identificarlo, ¿no? ¿Okay? Está bien, muchas gracias. Listo. Muy bien, entonces, para ir haciendo algunos ejercicios en ese sentido. Aquí quedan señalados, pues vea ya en la muestra anatómica, que ya no tiene pues el líquido, la capa más externa, o la meninge, pues ahí es su dura madre, las más gruesas. Y después, vea que la lámina, la siguiente membrana, no es tan visible. La que está inmediatamente inferior a la dura madre, que es a la aracnoides. La pía madre, pues usted se la imagina prácticamente, que sería alrededor de toda la médula espinal. Aquí, por lo menos en la imagen, intenta identificárselas para esa separación. En este espacio, aquí es donde hace circulando el líquido cefalorraquídeo, este espacio, que se le conoce como espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque está inmediatamente inferior a esa meninge, que es la aracnoides. Así van tomando su nombre. A este, que está entre la dura madre y la aracnoides, pues se le conoce como espacio subdural. A usted va a decir, doctor, podría denominársele epiaracnoideo. Podría, pero técnicamente el nombre apropiado es un espacio subdural. Es un espacio prácticamente virtual, es decir, existe, pero es muy fino, prácticamente no hay el componente ahí, si anda circulando el líquido es muy poco. El más relevante y prominente es este, el espacio aracnoideo, que está inferior a su membrana de la aracnoides. Obviamente de esto de circulación, del LCR y producción, vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos los dos espacios, otros que están externos a estas membranas,
pues sobre todo el epidural, ya identificó aquí su dura madre, trabaja arriba de ello, epidural. Ahí tenemos vasos sanguíneos, tejido tubular subcutáneo, es decir, grasa, y la irrigación, ¿verdad?, de arterias y venas. Y el ya denominado espacio subaracnoideo. Muy bien. Pero eso era para complementar la temática previa. Hoy pues intentaremos detallar con mayor especificidad algunas partes de su médula espinal. En todo, pero a nivel de dónde están las neuronas que reciben los diferentes estímulos que usted captó por las terminaciones receptoras. Si usted observa comparativamente esta imagen con la otra, ve algunas diferencias en cuanto a su médula espinal, por lo menos a la conformación. Ve que en el lado izquierdo está un poco más ensanchada, más achatada. Pues ahí va a corresponder alguna intumescencia, a un ensanchamiento, que solo tiene dos en la médula, uno cervical y otro lumbosacro. Una visión un poco más simétrica y más redondeada, pues ahí lo va a tener en el resto, donde no va a tener ensanchamiento. Puede ser una región siempre torácica, lumbar. En los diferentes niveles va a encontrar siempre algunas características que lo orienten. Ni siempre va a tener esa situación de ser tan fino y decir, bueno, estoy en el nivel tal de la médula espinal. Si eso le presentara una imagen en este sentido. Lo que puede indicar es un ensanchamiento o una intumescencia o en el resto de la médula. Veremos todos estos componentes que están siendo numerados aquí, por lo menos para qué les sirve y su localización. Siempre inicialmente con la parte de la sustancia gris, es decir, todo esto que está observando aquí, con sus cuernos o astas dorsales, ventrales y las laterales, que también se les conoce como intermedio laterales. Tenemos la comisura gris y obviamente el conducto central, el conducto ependimario central. Siempre componentes ahí dentro de la sustancia gris. Vea comparativamente, aquí le deja algunos niveles, a nivel cervical, que todavía está más redondeada, comienza ya en el sexto segmento cervical y ya forma parte del plexo, de las fibras que emergen o van a contribuir a la formación del plexo braquial, vea un poco más ensanchada. Donde más fibras nacen o se originan, pues mayor el ensanchamiento. Ve a nivel dorsal o torácico, tenemos bajando un poco a nivel lumbar y a nivel sacro. Entonces hay ciertas diferencias si hacemos los cortes en los diferentes niveles. Pero vea cuánta nomenclatura va apareciendo en cada uno de esos puntos. Hasta en la conformación de la sustancia gris puede haber algunos cambios. Algunos que necesiten más fibras, pues van a necesitar más neuronas que reciban esos estímulos en estos puntos, en las astas dorsales, o si va a hacer alguna función diferente en las astas pues, ventrales, aquí en las anteriores. Muy bien. Pero veamos esos detalles a qué nos referimos. En toda esa sustancia gris, recordando que aquí es de forma concéntrica, de forma interna, y la sustancia blanca es lateral, es lo opuesto a lo que usted tiene allá a nivel de los hemisferios cerebrales. La sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es medial. Estamos viendo también esos detalles posteriormente. Pero en esta sustancia gris, obviamente, aparte de tener neuronas de cualquier diversidad, como usted la quiera clasificar, si por axón, si por número de prolongaciones o neuritas, Golgi 1, Golgi 2, o por su forma, piramidales, etcétera, va a tener una gran diversidad a lo largo de toda esa sustancia gris, pero al mismo tiempo va a tener células de la glía, porque tienen que darle soporte a esas neuronas. Nuevamente hay un sistema de irrigación que pasa por todo esto. Veremos eso en el tercer parcial, toda la circulación
a nivel encefálico y la que se extiende hacia la médula espinal. Pero dentro de estas conformaciones vamos a tener neuronas igual de mayor tamaño, que sus características van a ser con múltiples neuritas, y esos axones pues pueden encontrarse generalmente en las astas anteriores o ventrales de la médula espinal. Y recuerde que puede hacer una eferencia alfa para aquellos, las fibras extrafusales, que va a inervar a músculo esquelético. Necesita hacer una movilización, pues va a tener este tipo de inervación, pero también vamos a tener células de menor tamaño, células más pequeñas, que siguen teniendo estas características, pero diferencias en cuanto a la mielinización. Son siempre fibras mielínicas, pero tipo gamma. Recuerde que esas van a inervar allá las fibras intrafusales y necesita hacer una contracción para transmitir esa información a través del uso neuromuscular. Y a todo aquel circuito que discutimos previamente. Pero de forma más organizada, nosotros podemos agrupar a estos, por decirlo así, núcleos de neuronas. Nos vamos a ubicar inicialmente en estas regiones, en las regiones anteriores, en las astas ventrales. Ahí, por lo menos a nivel del libro, no sé si consigue observar, en todo están distribuidas neuronas en esa sustancia gris, solo que es más visible en algunas partes y son notables esas agrupaciones. Pues esas agrupaciones las podemos denominar inicialmente como un grupo medial. Sí, dice grupo medial es que se acerca más a la línea media, pero siempre en las astas anteriores. ¿No? Me refiero a este punto. A este punto, vea que se extiende a lo largo de toda la médula espinal, pero una agrupación cerca del surco medio anterior. ¿Para qué me va a servir ese grupo medial? Pues la mayoría va a tener una distribución para músculos allá a nivel cervical y también en el tronco. Recuerda que eso se extiende a lo largo de toda la médula espinal. En situaciones no son tan visibles, pero la mayoría en algunos puntos, sobre todo en estos segmentos, si hacemos una tinción solo para neuronas, NeuN, se van a evidenciar. Ahí están ampliamente distribuidas, dependiendo de la región, pues si a nivel de los segmentos cervicales van más orientados a músculos del cuello y miembros superiores, pueden ir también orientación, ya descendiendo un poco más, a músculos del tronco o incluso para algunas conexiones con miembros inferiores, pero aquí va a predominar otro grupo. El grupo medial, generalmente para músculos cervicales y del tronco. Para eso se especializan estas neuronas. Recuerde que esto ya va a tener una conexión por algún punto, alguna sinapsis, y aquí donde va a nacer la motoneurona, a alcanzar pues una fibra muscular esquelética y ahí hacer la contracción. ¿Okay? Cada uno de esos puntos. Grupo medial. Si tiene un grupo medial va a tener un grupo central. Con el grupo central hay algunas características relevantes. Uno es que se van agrupando y prácticamente forman dos subnúcleos. Es decir, dentro de ese núcleo hay dos agrupaciones. Y esas corresponden a unas neuronas que se encuentran entre los segmentos C3 y C5 que van a inervar prácticamente el diafragma, esta parte que moviliza aquí a nivel tóraco-abdominal, sirve para la respiración, va a formar un núcleo entre esos segmentos. Es decir, si yo hago un corte en C3, si hago un corte en C4 y si hago un corte en C5, a nivel un poco más lateral del grupo medial encuentro el grupo central y a eso se le va a conocer como núcleo frénico. Ese es uno de ellos. Usted va a ver en macro que el nervio que inerva el diafragma, nervio frénico, de ahí toma su nombre. Una vez que este es un subnúcleo, pero obviamente yo le mencioné dos. El otro es encargado del esternocleidomastoideo y fibras para el trapecio. A este se le conoce como núcleo accesorio. Este va desde los primero hasta el quinto o sexto segmento de la médula espinal a nivel cervical.
Entonces en esos puede llegar hasta el quinto o hasta el sexto. Veremos en los pares craneales que el 11º, es decir, el 11º, es el espinal o accesorio, y de ahí también tiene unas fibras para inervar el esternocleido y el trapecio. Pero en la médula tiene una concentración de neuronas que se le conoce como núcleo accesorio. ¿Qué pasa con el resto de la médula en este punto central de las astas ventrales? Pues ahí puede tener neuronas, pero no son tan concéntricas, como que no se evidencia tanto el núcleo. Recuerda que el núcleo es un acúmulo, un concentrado de estos cuerpos neuronales. Pueden estar dispersos a lo largo de la misma. Por eso aquí se dice que en la región lumbosacra tiene una distribución desconocida. Siempre hay neuronas, pero no tan abundantes. Entonces el grupo central, en algunas imágenes pues es más evidente que en otras, por lo menos en este, ya identificó el grupo medial, entonces le queda el grupo central. Ahí dependiendo del segmento, usted lo va a clasificar. Si fuera para el accesorio, que lo va a encontrar en toda la extensión, o si es más específico de C3 a C5, pues ahí tendríamos únicamente para el diafragma, el frénico. ¿Okay? Aquí se lo están, por lo menos, en esa imagen se va a estar imaginando la parte medial y el grupo central. Pero si tiene medial, lo más probable es que vaya a tener pues, un grupo también lateral. Por lógica, medial, central y lateral. ¿Qué pasa con el lateral? Igual, está distribuido a lo largo de toda la médula espinal, pero se va a encargar más de la inervación de los miembros, tanto a nivel de miembros superiores como miembros inferiores. O sea que va a ser más evidente en los segmentos cervicales y también lumbosacros. A nivel torácico no es tanto, pero puede tener igual dispersa una que otra neurona para inervación de músculo esquelético igual. Pero para eso se va a encargar este grupo lateral. Aquí la función, o por lo menos lo que usted debe ir haciendo, es la agrupación de las astas, si es ventral, qué grupos neuronales se encuentran. El grupo central, el medial, central y lateral. Y para qué están orientadas a esa inervación. ¿Sí? Ahora nos vamos a los cordones grises posteriores, es decir, a las astas dorsales. Aquí es donde va a llegar por las astas dorsales, pues todo lo sensitivo, todo lo que usted percibe del medio externo por esas terminaciones receptoras. Pues toda esa sensibilidad va a llegar siempre por este nivel. Obviamente por cada lado, ¿verdad? Dependiendo del lado del cuerpo, derecho o izquierdo. Pero ¿cuál es el primero? Siempre comenzando de la región más posterior a la ventral. Recuerde que esto es el dorso o la región posterior. Ahí lo hacemos posterior. Y esta es la región ventral o anterior. El núcleo de la sustancia gelatinosa es el principal, o por lo menos el que encuentra más o menos en este punto. Nuevamente son un grupo de neuronas que se van a encargar de recibir una información específica. ¿Y cuál es esa? Información de dolor, de temperatura y de tacto. O sea, cualquiera de estos estímulos que usted haya captado va a pasar desde la terminación receptora que tiene allá en la piel, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, ahí tiene su neurona pseudo-unipolar, y va a alcanzar este punto. Ahí hace sinapsis. ¿Sí? Aquí hubo una conexión con otra neurona en este punto. 14 horas. En el núcleo de la sustancia gelatinosa. De lo que usted recuerde, ¿quién le transmitía o le captaba dolor a nivel periférico? ¿Qué receptores usted tiene para esto? Porque evaluamos en el primer parcial. Las terminaciones nerviosas libres.
Exacto, ese es el principal, uno de ellos. Temperatura, ¿quién nos capta temperatura? El de Krauss-Ruffini. Krauss y Ruffini, para frío y calor respectivamente. Y el tacto, ¿quién le transmite esa información? Meissner. De Meissner. Meissner. Entonces, vea que están los discos también de Merkel, las mismas terminaciones nerviosas libres pueden transmitir esa información. Cada uno de estas va a emitir sus axones y alcanzar este nivel. Ahí donde ya va teniendo un poco más de sentido, porque estudiar esa secuencia. Entonces, el núcleo de la sustancia gelatinosa es el encargado de eso. Características, tiene unas neuronas de axón corto para ese tipo de información. Después tenemos, una vez que vamos en dirección anterior, es decir, para la región ventral, después del núcleo de la sustancia gelatinosa, tenemos otro concentrado de neuronas que se conoce como núcleo propio. Este núcleo pues se va a encargar de captar la propiocepción, porque en estos hay varios tipos de receptores, pero esta propiocepción que va a recibir es más de discriminación entre dos puntos y vibración, es decir, Pacini y de Meissner. Aquí es donde actúa. ¿Puede también activar el núcleo de la sustancia gelatinosa? Sí, pero va a ser predominante las fibras a alcanzar este siguiente núcleo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vaya clasificándolo por la especificidad que tiene. En este caso, núcleo propio, para propiocepción, pero ¿para qué tipo de propiocepción? Discriminación entre dos puntos y sobre todo vibración. ¿Okay? Y avanzando un poco más, ya vamos hablando de sustancia gelatinosa, núcleo propio, viene otro núcleo. Ese núcleo que se conoce como dorsal o de Clark, con este epónimo, pues siempre se va a encargar de información propioceptiva, pero aquí la que viene por los usos neuromusculares y tendinosos. Toda esa información de contracción de la fibra esquelética pues va a alcanzar este nivel. Y obviamente ahí después va a tener que hacer sinapsis para ver si tiene que unirse o hacer sinapsis con algún núcleo en el asta anterior. ¿Okay? Aquí de los que vimos, si es del grupo medial, central o lateral. Entonces hay que establecer esas dos diferencias. Tanto núcleo propio como núcleo dorsal sí transmiten información propioceptiva, solo que usted va a ser un poco más específico. El propio, sobre todo para vibración, igual para discriminación entre dos puntos, y el dorsal o de Clark para la propiocepción que viene de los usos neuromusculares y el órgano neurotendinoso de Golgi, que se funciona más para tensión. ¿Okay? En este caso igual, por ejemplo, estiramiento de la piel o de alguna fibra, sobre todo Ruffini, también puede alcanzar estos niveles. Ve cómo se va de cierta forma integrando cada una de estas diferencias. Y siguiendo un poco más, acercándonos a la comisura de la sustancia gris, tenemos el núcleo aferente visceral. Una situación a resaltar en estos grupos es que tanto el núcleo de la sustancia gelatinosa como el núcleo propio, usted lo tiene a lo largo de toda la médula espinal. Pero el núcleo dorsal o de Clark ya tiene segmentos específicos. Por eso aquí le menciona desde el octavo segmento cervical hasta L3 o L4. Aquí en los segmentos superiores cervicales o inferiores sacros, pues ahí ya no va a tener una conformación o por lo menos la presencia de estos núcleos. Por eso ahí la diferenciación en este punto. Pues esa es otra forma que usted cuando haga su resumen a clasificarlo. Quienes se extienden en toda la médula y quienes hacen en partes específicas. ¿Okay? Este otro, o sea que son 2 y 2, este otro, el núcleo aferente visceral,
si le pone atención al nombre, es toda la información que viene de las vísceras. Movilidad, distensión, incluso la información nociceptiva va a alcanzar este núcleo. Estas, pues, igual van a tener una distribución más o menos desde T1 hasta L3. Aquí el segmento dorsal o torácico dorsal son sinónimos hasta pues L3. Otro componente de distribución limitada a nivel hay unas prominencias laterales. Pues se le conoce como cordones grises laterales. Bien intuitivo el nombre. ¿Cuál es alguna de las características de este grupo de neuronas? Bueno, que se va a extender desde el primer segmento dorsal o torácico y va a alcanzar hasta L2 o L3. Esta es la extensión que tiene. Recuerde que este punto es donde nacen o emergen las fibras que van a darle propiedad al sistema nervioso autónomo simpático. Para que simpático nosotros lo definíamos topográficamente de T1 a L1 o L2. Aquí, pues, esa presencia de esas en la médula espinal puede llegar a emitir hasta el tercer segmento lumbar. ¿Okay? Pero eso lo va a encontrar en este punto, en los cordones grises laterales. Aquí son fibras que van a hacer todo el recorrido, que distribución que fuimos evaluando en las clases previas. Muy bien. Y pues nos queda la sustancia o la comisura gris aquí, es la que me va a intentar unir el resto de las partes de los cuernos o hasta dorsales anteriores. A través de él pueden igual haber una decusación, es decir, de un paso de fibras de un lado a otro, en ambos sentidos, para darles información. Ya veremos que algunos de los nervios, cuando van ascendiendo, se decusan y llevan esa información contralateral. Por eso es que alguna sensibilidad que usted perciba en mi cuerpo derecho va a ser de forma ascendente, pero va a ser captada en su hemisferio cerebral contralateral, es decir, en el izquierdo, y así de forma opuesta. Lo que percibe en su hemicuerpo izquierdo, si se toca alguna región, va a ser captada allá a nivel del hemisferio derecho. Por esa disposición de las fibras, y obviamente eso lo puede hacer cuando pasan a través de la comisura gris central. ¿Okay? Para eso le sirve ese punto. Obviamente alrededor de él va a tener, o en el centro, el conducto o canal central, conducto ependimario central, para una circulación limitada pero permeable del LCR. Entonces así, usted va a tener más o menos ese esquema. Uno, comenzando, si nos vamos a las regiones dorsales, pues aquí va a tener el núcleo de la sustancia gelatinosa, pues que se va a ser específico para captar temperatura, para captar dolor o tacto. Después tendría el núcleo propio y el núcleo dorsal o de Clark. Este va a servir para propriocepción, solo que con ciertas diferencias. El núcleo propio para captar núcleo propio, para captar información por Pacini o por Meissner, discriminación entre dos puntos, y ya el núcleo dorsal o de Clark, aquí, el dorsal, pues él va a ser específico para propiocepción, pero de usos musculares o del órgano neurotendinoso de Golgi. Ya en este punto, hablando del dorsal y del aferente visceral, este último aquí, se puede extender o lo pueden contar en esta región o ser una extensión en todo este nivel.
que le va a ir diciendo en el libro se encuentra anterior al núcleo dorsal o de Clark, más o menos en esa dirección. Este último, pues, la información que viene de las vísceras. Ahí no necesita mucho tecnicismo. Estos últimos dos, tanto el dorsal o de Clark y el aferente visceral, pues tienen una topografía limitada. El dorsal, pues, va del segmento, el último segmento cervical, C8, hasta L3 o L4. Ya el aferente visceral, acuérdese ahí del sistema más o menos autónomo, va de T1 hasta L3. Y el que tenemos en esta región son los cordones o un grupo intermedio lateral, lo que técnicamente es el más apropiado, porque ese intermedio lateral está en medio, pues, de las dos astas, de los dos cuernos. Ese va a emitir fibras simpáticas, obviamente preganglionares, para que después alcancen el ganglio y continúen su recorrido. Estos de T1 a L3. Ahí solo nos quedan los de el cuerno o asta anterior, que son más fáciles: el grupo medial, el grupo central y el grupo lateral. Grupo medial para músculos cervicales y del tronco, el grupo, pues, central, ahí donde tiene, pues, dos agrupaciones o dos subnúcleos. Uno, el núcleo frénico, y el accesorio para músculos del diafragma y del trapezoide respectivamente. Esternocleido mastoideo y el trapecio, ese último. Y ya de forma más lateral, el grupo lateral se especifica para inervar músculos de los miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces vea cómo está organizado, por lo menos en cada segmento de la médula, una distribución más ordenada, para que sea, pues, algo armónico. No es al desorden que usted va a tener activación de estos puntos. Y aquí, pues, lo que nos puede guardar el conducto ependimario central. Esta región, pues, es de su comisura de la sustancia gris. Ahí usted le queda, pues, posteriormente, cuando decida, pues, darle lectura, espero que lo haya hecho previamente, para ir asociando este tipo de información. Muy bien. Pero ya evaluando la sustancia blanca, es decir, cómo es que esos axones de cada uno de esos puntos se van a emitir, para dónde va a agarrar o cuál va a ser las conexiones que tiene. Recordemos que nuestra médula espinal la fuimos dividiendo inicialmente en cordones. Teníamos, pues, el cordón anterior, el cordón lateral y el posterior, y cada uno de estos tenía sus puntos de referencia: el surco medio anterior, el surco medio posterior, los surcos colaterales posterior y el de las raicillas ventrales, para delimitar el cordón posterior, el lateral y el anterior. Eso está en sus diapositivas previas. Nuevamente le recalco que esto nos va a servir para orientarnos cuando hablemos de los fascículos. Recordemos que fascículo era un conjunto de fibras nerviosas que tiene un origen, a una trayectoria y una función común. Ya veremos cada uno de esos términos. En esta imagen, lo que le quiero mostrar es la disposición que usted tiene de estas fibras nerviosas. Vea que se van prácticamente agrupando. Estas fibras van a servir para una cosa, estas otras fibras para otra función, algunas, pues, orientadas, que solo son diferencias topográficas, pero cumplen con la misma función. Ve aquí otras y se van separando. Esto en un marco funcional, cada una de ellas tiene una función específica y una distribución. Ahí uno va diciendo, esto está en el cordón posterior, en el cordón lateral o, pues, en el cordón anterior. Nosotros tenemos fibras que van a ir de forma ascendente y después de forma descendente. Ascendente para decir al cerebro qué es lo que está pasando, pero el cerebro va a tener que enviar una orden y ahí va a utilizar una vía descendente.
Eso pues lo vamos a evaluar en la próxima clase. Pero vea cuántos conjuntos de fascículos va a tener que aprenderse. Vea que aquí vienen más nombres técnicos. Muy bien. Lo que le mencionaba, cuando hablamos de fascículo, descubrimos algo en el primer parcial, pero toda fibra nerviosa, es decir, un conjunto de estas fibras que van teniendo estas características, un origen, un trayecto y una terminación común, usted las puede agrupar en términos de fascículos. Es decir, como que todos ustedes, 11 participantes, estén viviendo en la misma casa, se desplazan hacia la facultad, están estudiando medicina, tienen un origen, se desplazaron de su casa a la facultad, tienen el mismo trayecto y su función o su terminación es pues, ser doctores en medicina y cirugía. Pues eso lo denominamos como un fascículo. Aquí entra otro nuevo término, el lemnisco. ¿Qué es un lemnisco? Es algo similar, pero la característica es que sí van a tener una función, un trayecto y una terminación común. La diferencia es que su origen es diferente. Así como ustedes que viven en casas diferentes, yo me imagino, se desplazan hacia la facultad, llegan a ese punto y tienen la misma terminación. Entonces ustedes serían más lemniscos que fascículos, en ese sentido. Pero esas son las diferencias y esto extrapolándolo a las fibras nerviosas. Todas aquellas que van juntitas desde su origen